¿Sabes tú lo que es la biomasa? Yo sé que es algo muy interesante, muy útil, que creo que es incluso barato en estos Sí, es tiempos. muy económico. Yo es que... pero en concreto me parece interesante, pero no sabría decirte qué es la biomasa, yo tampoco, por eso hoy vamos a hablar de este tipo de combustible que aquí en La Rioja, se ha implantado en algunas empresas, en alguna comunidad de vecinos, hasta en una bodega y en un monasterio. Y bueno, dicen que aparte del ahorro económico, pues gracias a este nuevo combustible se dejan de emitir en estas 5 empresas o comunidades que se han implantado 1.110 toneladas de CO2 al año. Eso es muchísimo. Sí, pero es que además esto lo lleva una empresa aquí que lo que hace es cambiarte las calderas y todo el asunto lo pagan ellos. Tú lo único que haces es pagar la factura de como, pues, en este caso el que paga gas, de gas o de gasoil o de tal. Y con la simple renovación, ¿no? Sí, es un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de biomasa en el programa. También nos vamos a ocupar de... Eres empresario, ya sabes lo que te gastas al cabo del año en energía, en poner en marcha cada día tu fábrica, tu negocio, en fin, tu instalación. Pero es que si vives en una comunidad de vecinos, la cantidad de dinero que se te va en gasoil, si tienes calefacción de gasoil al final del año, bueno, es enorme. Quiero proponerte una especie de juego, Imagínate que a través de un contrato de servicios energéticos llega una empresa y te ofrece que te cambies, que dejes el gasoil, por ejemplo, y te cambies a la biomasa y que lo hagas además sin que te cueste dinero. Esta empresa se encarga de la financiación, de diseñar el proyecto, de legalizar la instalación y de hacer toda la obra y de ponértelo en marcha y de suministrarte el combustible. Tú lo único que tienes que hacer es pagar una factura por la energía que consumes. Que esto pasa, Hay una empresa que se llama Aresol Energías Renovables que lleva haciendo esto además un buen puñado de años. Y ya se han animado comunidades de vecinos, ya se han animado empresas. Bueno, se ha animado hasta una bodega a dar ese paso y cambiar. Y ahorrarse un dinero. Y además contaminar menos. En fin, todo esto, detrás de todo esto está la biomasa. Yo lo comentaba al principio del programa con mi jefa de informativos, Rocío, le preguntaba, ¿sabes qué es la biomasa? Yo tampoco te lo puedo explicar muy bien, por eso hemos invitado hoy al director general de Aresol, que es Diego Luezas. Hola Diego, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. La primera pregunta ya está hecha. Quiero que me expliques la biomasa, qué es la biomasa exactamente, y luego ya nos metemos con esta fórmula de gestión que a mí me parece muy interesante. Así que, Diego, lo dicho, explícanoslo, por favor. Bueno, Carlos, la biomasa, lo más sencillo es explicar que es un combustible. Es un combustible que puede servir para proporcionar calor en distintas aplicaciones, tanto del ámbito industrial como del ámbito doméstico, ¿no? Sí. Como has dicho muy bien anteriormente, una de las aplicaciones puede referirse a comunidades de propietarios, a lo que es suministro de calefacción y agua caliente. Pero por centrarnos un poco en tu pregunta, que es ¿qué es la biomasa? La biomasa aquí se conceptúa como un combustible. En realidad es un conjunto de combustibles con unas características particulares comunes a todos ellos. Estas características son que proceden principalmente de residuos orgánicos, que pueden ser directamente recogidos de la naturaleza o recogidos de procesos industriales o agrícolas de los que resultan como residuos. El más conocido de todos a día de hoy puede ser el pellet. El pellet no es realmente un producto, sino que es una forma de empaquetado. Y en pellet podemos encontrar madera, podemos encontrar carbón vegetal, podemos encontrar distintos tipos de pellet. Al final no se trata más que de quemar un combustible de toda la vida, como puede ser la madera, y aprovecharlo para usos de hoy en día, como puede ser la calefacción, el agua caliente sanitaria, la generación de vapor en industrias, etcétera. Ya, pero ahí en ese grupo también entrarían, no sé, los aceites industriales y este tipo de... ¿Sí? Correcto. De hecho, en el concepto biomasa es muchísimo más amplio. El concepto biomasa originalmente recoge todo aquello que tenga la capacidad de vivir sobre la tierra, ¿no? Eso es la biomasa, las plantas, los animales, etcétera. Aquí lo restringimos un poquito más, lo restringimos al concepto combustible. Y dentro del combustible, como bien has dicho,
Como hemos dicho antes, entran lo que son los pellets, los huesos de aceituna, es decir, residuos que se utilizan, residuos en formato sólido, pero también tenemos residuos en formato líquido, como pueden ser las partes de biodiesel, los aceites industriales, los residuos de purines que se utilizan en las centrales térmicas de biomasa, etcétera. Ajá. Claro, esto contamina muchísimo menos que cualquier otro tipo de combustible. Digamos que no contamina nada. Ah, no contamina nada. No contamina nada. Podemos oír, evidentemente, de la combustión de cualquier producto orgánico, obtenemos agua y CO2 y dióxido de carbono. Y cuando oímos que el dióxido de carbono es producido en la combustión también de la biomasa, podemos decir, pues contamina, ¿no? Porque produce dióxido de carbono, que es el gas que asociamos al efecto invernadero. Sí. Bueno, este dióxido de carbono procede de la absorción que las plantas o los animales han realizado de la atmósfera de ese mismo dióxido de carbono. Es decir, cuando se vuelve a combustionar esa materia, se devuelve a la atmósfera. Con lo cual, el balance neto de absorción y emisión de dióxido de carbono a la atmósfera es cero, es nulo. No es lo mismo que si sacamos petróleo que lleva millones y millones de años enterrado en la Tierra. Originariamente quizás el CO2 estuvo en la atmósfera, pero llevaba mucho tiempo sin verterse. Es decir, en la quema de biomasa no aportamos CO2 nuevo a la atmósfera, en la quema de combustibles fósiles sí aportamos CO2 nuevo a la atmósfera. Pues aportar CO2 como tal no es contaminar, sino aportar un exceso de CO2 sí es contaminar. Ajá. Bueno, pues ya sabemos qué es la biomasa, ya sabemos que no contamina nada. Ahora vamos con bueno, el ahorro económico que puede suponer, porque, Diego, sabemos que 2 comunidades de vecinos de Logroño, que el matadero municipal de nuestra capital, que hay una bodega también en nuestra denominación de origen. Creo que ha sido la primera, además, en aceptar ese cambio, y que incluso un monasterio de La Rioja Alta, en concreto de San Asensio, han implantado la biomasa, que no les ha costado €1 y que han empezado a notar pues beneficios medioambientales y económicos. Tal es ese ahorro que lo que han acumulado estas 5 instalaciones de biomasa, según datos que nos habéis ofrecido a través de vuestra empresa de Aresol Energías Renovables, ronda el €1,5 millón, y que además han dejado de emitir 1.110 toneladas de CO2 al año. Correcto. Así es. Claro, esto es difícil de entender. Sí, bueno, realmente es muy sencillo. Para que nos podamos hacer un símil rápido de dónde proceden todas estas ventajas es del diferencial de precio de combustible. Para conseguir, pongámonos en el caso de, sabemos que un litro de gasóleo es capaz de producir 10 kilovatios hora de energía, 10 paquetes de energía, 10 unidades de energía. Para conseguir esa misma energía a través de pellet, por ejemplo, que es la biomasa más cara, necesito 2 kilos de pellet. Esos 2 kilos de pellet me cuestan 31 céntimos de euro. El litro de gasóleo de calefacción me puede costar 83 céntimos de euro. Es decir, en la comparativa, el precio más caro de la biomasa es poco más de un 30% del precio del gasóleo. Es decir, en el combustible tenemos un ahorro tremendo de precio. Entonces, ¿nosotros qué es lo que le proponemos? Nosotros proponemos hacer uso de esa ventaja, pero vamos un poquito más allá. Y dado que la situación financiera y crediticia pues no es la más deseable para ponerse a hacer inversiones, aunque los ánimos no están tan como deberían de estar, pues lo que proponemos es, no te preocupes, al que quiera aprovechar ese ahorro le decimos, mira, no te preocupes, no tienes que hacer la inversión, nosotros la hacemos por ti. A cambio nos vamos a quedar de una parte de ese ahorro que tú podrías disfrutar y tú vas a quedarte con otra parte del ahorro. Con lo cual, sin hacer una inversión, sin poner un duro encima de la mesa, nosotros vamos a gestionar un proyecto para que tú, en vez de alcanzar el 100% del ahorro, alcances un porcentaje que sea significativamente bueno para ti, un 10, un 20, un 30%. Sí, que vas a pagar menos al cabo del mes. Efectivamente. Es decir, sin hacer nada al año que viene, el mes que viene, es decir, en cuanto se ponga en marcha la instalación, ustedes ya van a pagar menos por el servicio que sea, por el servicio de calefacción, de agua caliente sanitaria, de lo que sea. Además, en todo ese proceso no solo hacemos la instalación, sino que la gestionamos durante toda la vida del contrato. Es decir, nos encargamos de comprar la biomasa que consideremos que sea la más adecuada para la caldera, de hacer todos los mantenimientos pertinentes. Es decir, el cliente solo va a tener un servicio que es obtener el calor que necesita para pasar el invierno, para hacer funcionar su industria, para poder ducharse, va a obtener ese servicio a cambio de una factura en la cual solo le vamos a cobrar por energía y en la cual se va a ahorrar
una parte significativa respecto de los gastos que tenía anteriormente. O sea que de todo, absolutamente todo, del cambio, de la instalación, de la obra, de la adecuación de las calderas, de todo, absolutamente todo, se encarga Aresol, y el cliente, como decía yo al principio, solo se tiene que preocupar de pagar una factura por la energía que consume a final de mes. Efectivamente, y en unas condiciones siempre de ahorro respecto de la condición anterior. Es decir, por lo general no ofrecemos situaciones en las cuales no, mira, tienes que pagar un poquito más, pero a cambio, no. Ofrecemos un ahorro desde el primer día para que sea un producto lo suficientemente atractivo. Ese ahorro, además, ofrecemos un precio que lo fijamos a lo largo, porque el problema muchas veces no está tanto en cuánto me voy a ahorrar mañana, sino cuánto me voy a ahorrar a lo largo de la vida de esa instalación. No perdamos de vista que una caldera de biomasa, de gas, de gasóleo, puede tener una vida útil de 25 años, de 30 años con un buen mantenimiento. Sí. Durante esos años, ¿cómo va a evolucionar el precio del combustible? En el caso de los combustibles de origen fósil, sabemos que ese precio está sometido a una volatilidad muy grande, que no depende de la voluntad del Estado ni de los proveedores, sino que depende de terceros países a los cuales no podemos hacer y sobre los cuales no podemos influir. Y sin embargo, la biomasa es un producto local, es un producto que lo sacamos muchas veces de no más de 50 kilómetros de distancia de donde lo consumimos. En esos casos, en este caso, nosotros lo que podemos hacer de esta forma es garantizar el precio a futuro de ese servicio. Es decir, yo siempre a mi cliente le voy a indexar el precio de año a año de la energía que le voy a vender a un IPC más un punto, a un IPC, a un valor fijo de porcentual. Es decir, el cliente va a saber lo que se va a gastar este año, el año que viene, y dentro de 10 años va a saber lo que se va a gastar en energía, cosa que con las otras energías es mucho más complicado. Ya. Bueno, pues después de escuchar a Diego Luezas, el director general de Aresol Energías Renovables, ya hemos visto que nos podemos ahorrar un buen dinero y que además pues cuidamos la naturaleza porque la biomasa no contamina, reducimos los gastos que nos generan el gas o el gasoil, que bueno, suelen oscilar, suelen estar bastante altos. Además utilizamos un combustible que obtenemos del suelo patrio, o sea que lo obtenemos de aquí de España y que no dependemos energéticamente de absolutamente nadie. Efectivamente. Yo solo veo ventajas. Entonces, no sé, Diego, si alguno de nuestros oyentes, después de escucharte, quiere contactar con vosotros, supongo que tenéis una página web, ¿no?, donde nos podemos informar. ¿Cuál es? Puede acceder a www.aresol.com y puede perfectamente llamarnos a nuestro departamento comercial en nuestras oficinas que están situadas en Logroño, en el polígono de la Portalada número 50, o a través del 941-255-868. Aresol.com, esa es la página web, allí están todos los datos. No sois una empresa nueva, lleváis ya unos cuantos añitos, ¿no?, con este asunto. Pues este es el 31. Este es el 31, sí señor. 31 años ya. 31 años. Con las energías renovables. Pues Diego, de verdad, encantado de saludarte. Muchísimas gracias por esta clase de física y química que nos has dado y gracias también por habernos permitido entender que nos podemos ahorrar un buen dinero. Carlos, muchísimas gracias a vosotros que hacéis un trabajo fenomenal. Un saludo. Un saludo. Adiós, Diego Luezas. Hasta luego. Adiós.